Polarización y amplificadores. Polarización de transistores bipolares. El primer punto nos indica: diseñe un circuito de polarización fija en base común para un transistor NPN. Considerar un punto de trabajo, voltaje colector emisor igual a 5 voltios y corriente colector 3 mA, con un voltaje de alimentación de 15 voltios. Para el primer punto debemos tener en cuenta que en polarización fija solo se emplea la configuración emisor común, ya que en configuración base común se cortocircuita la entrada. Previamente realizado el análisis del circuito, se obtuvieron las resistencias base, colector y emisor para obtener el punto de trabajo estable requerido. Acá podemos observar el circuito armado. Como podemos ver, la alimentación del circuito es la de la condición, 15 voltios. Procedemos a medir el voltaje colector-emisor. Como podemos observar, el valor medido es cercano al valor requerido, 5 voltios. Procedemos a medir la corriente del colector. Como podemos observar, el valor de corriente medida es cercano al valor requerido, 3 mA. El punto 2 nos indica: diseñe un circuito de polarización autopolarizado con un transistor BJT PNP. Considera un punto de trabajo, voltaje colector emisor igual a 5 voltios y la corriente de colector igual a 3 mA, con una fuente de alimentación de 15 voltios. Analizado el circuito previamente, se obtuvo los valores de las resistencias de base R1, R2 y la resistencia de emisor y colector. Aquí tenemos el circuito armado, donde podemos observar la resistencia de emisor, colector y las resistencias de base. Verificamos nuevamente que el voltaje de alimentación sea el de la condición, 15 voltios. Procedemos a medir la tensión colector-emisor. Como podemos ver, el valor de la tensión se acerca al valor requerido, que es 5 voltios. Ahora procedemos a medir la corriente de colector. Como podemos ver, el valor de la corriente del colector se acerca bastante al valor requerido, que era 3 mA. El tercer punto nos dice: diseñe un circuito en autopolarización en colector común para un transistor NPN. Considerar un punto de trabajo, voltaje colector emisor igual a 5 voltios, corriente de colector igual a 3 mA y tensión de alimentación igual a 15 voltios. Previamente realizados los cálculos, se obtuvieron los valores de las resistencias de colector y emisor y las resistencias de base. Acá ya tenemos el circuito armado y lo primero que debemos hacer es obviamente verificar que la alimentación sea la de la condición. Procedemos a medir la tensión colector-emisor. Como podemos ver, la tensión se acerca bastante a la requerida en la condición, que era de 5 voltios. Ahora procedemos a medir la corriente en colector, que en este caso, al tener una corriente de base muy pequeña, podemos asumir que es la misma corriente de emisor. Como podemos observar, la corriente en el emisor es cercana a la corriente de la condición, que era 3 mA. En este último punto diseñaremos un circuito emisor-seguidor con un transistor NPN, considerando un punto de trabajo, voltaje colector-emisor igual a 5 voltios y una corriente de colector de 3 mA, con una alimentación de 15 voltios. Una vez realizados los cálculos, hallamos los valores de la resistencia del emisor,
y las dos resistencias de base. Aquí tenemos nuestro circuito, donde podemos observar la resistencia de emisor, la resistencia de base R1 y este es el conjunto de la resistencia de base R2, el cual pusimos varias resistencias en serie al no tener una resistencia del valor requerido. Verificamos que el voltaje de alimentación sea el de la condición, 15 voltios. Procedemos a medir la tensión colector-emisor. Como podemos observar, nos da un valor cercano al valor de la condición, que era 5 voltios. Ahora procedemos a medir la corriente del colector. Como podemos observar, la corriente del colector es muy cercana al valor de la condición, que era 3 miliamperios.